Yo no sé si usted, de los pasajes que están en la Biblia, tenga por ahí algunas lecturas que no sabe por qué están ahí, o cuando ha leído, de repente dice, híjole, ¿y esto qué le vamos a encontrar? ¿Qué podremos sacar de esta lectura? Y creo que la lectura de hoy, hermanos, si no es la más obscura, podría decirlo así, la más complicada, yo creo que sí está en el top 3 por lo menos de las lecturas. Es una lectura que está en el libro de Jueces. Es la historia con la que termina el libro de Jueces. Si bien no está en un orden, digamos, jerárquico de cómo sucedieron los sucesos, si bien no está en ese orden, porque por ahí podemos encontrar que está el nieto de Aarón, o sea, no está en orden cronológico, pero sí termina el autor de los Jueces con esta lectura como para darnos a entender cómo se vivía en ese tiempo, porque el libro de Jueces termina diciendo: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Así termina el libro de Jueces, el libro de Jueces. Y bueno, la historia de hoy, la verdad es que está muy complicada. Yo preguntaba, Señor, ¿por qué quieres que predique de esto? Está medio complicado, pero bueno, yo confío que toda la escritura es inspirada por Dios, como dice la misma escritura, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y creo que vamos a sacar una buena lección el día de hoy. Comienza esta lectura. Póngame atención, hermanos, porque me voy a llevar un tiempo en la lectura porque está larga, son 2 capítulos los que vamos a estar analizando, así que no se me distraiga mucho para que no se pierda el hilo. Vamos a tratar de ir un poco rápido. Dice: en aquellos días, cuando no había rey de Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín. Rápidamente en la lectura podemos sacar varias cosas. Había el protagonista de esta historia, es un levita, quiere decir que es de la tribu de Leví. Quiere decir que es israelita, quiere decir que tenía un llamado a servir en el tabernáculo, pero también podemos ver que está viviendo en Efraín, en una montaña, en la zona más remota. O sea, no estaba en Silo o en Betel, en donde generalmente estaba el tabernáculo, andaba por allá en la montaña. Y dice también esta lectura que se vivía como forastero, o sea, no se sentía parte. Efraín era parte del pueblo de Israel, ya habían conquistado la tierra prometida, pero levita no se sentía parte del pueblo, dice que vivía como extranjero. Son datos interesantes que nos van a servir más adelante. Perdón. Y sigue la lectura. El cual había tomado para sí una mujer concubina de Belén de Judá. Todos entendemos la palabra concubina, se sigue utilizando hoy en día. No es una esposa. Puede tener algunos derechos, pero legalmente y civilmente no es una esposa, no le corresponde todos los derechos que tiene una esposa. Tampoco nos dice por qué este levita no se casó con esta mujer. No nos dice si ya tenía una esposa, si simplemente no le dieron ganas de casarse, o por qué no le propuso matrimonio. Simplemente nos dice que tenía esta concubina. Dice que su concubina le fue infiel. Y se fue a la casa de su papá, a la casa de su padre, la concubina, a Belén de Judá, y estuvo allí durante 4 meses. No se nos da muchos detalles por qué la infidelidad, pero va usted a entender que este levita no era un muy buen esposo. Así que pues más o menos uno puede entender por qué esta concubina buscó el amor en otros brazos, porque de verdad, es una historia muy complicada. Pero bueno, nos dice que le fue infiel y se fue a la casa de su papá, no quiso arreglar las cosas, o quizá estaba huyendo del castigo. Acuérdese que en ese tiempo el castigo por ser adúltero era morir lapidado, ¿no? Entonces, bueno, se va a casa de su papá. Dice que se levanta este levita y dice que la siguió. Bueno, ya después de 4 meses reflexionó el levita y dijo: bueno, voy por mi concubina. Y dice que se levantó para hablarle amorosamente y hacerla volver. Me llama mucho la atención que la Biblia diga que fue para hablarle amorosamente y no dice que fue porque la amaba. No es lo mismo hablar amorosamente que decir que la amaba. Para hablar amorosamente, pues todos, ¿verdad? Señoritas, aquí que están presentes,
Muchos hombres les van a hablar amorosamente, pero eso no quiere decir, hermanas, señoritas, hijas, que les amen realmente, ¿no? Es muy diferente, es muy diferente. Así que este levita dice que se levantó para hablarle amorosamente y hacerle volver. Dice que llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella, la concubina, le hizo entrar a la casa de su padre, y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días comiendo y bebiendo y alojándose allí. El suegro y el yerno se ve que se llevaban bien, entonces sale el suegro, le recibe, le da comida. Yo también veo aquí al suegro como que preocupado por la situación, y le dice, quédate, vamos a comer, y le da de beber, y que mira, y que la caminera, y que la última, y nos vamos. Y se van 3 días de juerga y están ahí platicando y tratando de arreglar y solucionar los conflictos que hay. Y dice que se quedan 5 días. La lectura dice 3 días, pero si usted lee todo el pasaje, le convence el suegro un día más, y el 5.º día más, hasta que el levita dice, no, ya es mucho, mejor me voy. Se va un poco tarde el 5.º día para regresar hacia Efraín, y vamos a ver que esa es una muy mala decisión que toma este levita. Dice, mas el hombre no quiso pasar allí la noche, el 5.º día está hablando levita, sino que se levantó y se fue, y llegó hasta enfrente de Jebús. Jebús, aquí lo puse en el mapa. Aquí lo pongo en el mapa, está Jebús, que es Jerusalén, y ellos vienen de aquí de Belén y van a ir hacia por acá, que es Efraín, en las montañas, y bueno, aquí también está Gabá, que va a ser protagonista en esta historia. Dice que llegó enfrente de Jebús, que es Jerusalén. Todavía David no la había conquistado, así que se sigue llamando Jebús, con su par de asnos ensillados y su concubina. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor, ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Los jebuseos eran un pueblo que Dios les había pedido al pueblo de Israel. Les había dicho, tienen que destruir a Canaán, tienen que destruir al amorreo, al jebuseo, al eteo. Y bueno, vemos que aquí pues no se había hecho, que ahí estaban, y Dios les había dicho, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Sigue la lectura en el versículo 12, y su señor le respondió, no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabá. Alguna mala fama debió haber tenido Jebús, que el levita dice, no nos quedemos aquí, vamos hasta Gabá. Gabá ya está en Benjamín, ya son de los nuestros. No sé si te pasa, si estás de noche y llegas a tu barrio, aunque no te conozcan todos los de tu barrio, pues te sientes un poco seguro, dices, pues ya aquí ya todos somos barrio, ya es casa, ¿no? Ya me siento mejor. Así el levita no quiere quedarse en Jebús, pero se quiere ir a Gabá. Gran decepción que se va a llevar, hermanos, este levita, por no haberse quedado en Jebús y ir hasta Gabá. Y dijo a su criado, versículo 13, ven, sigamos hasta uno de estos lugares para pasar la noche en Gabá o Ramá. Pasando pues caminaron, y se les puso el sol junto a Gabá, que era de Benjamín, y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabá, y entrado se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Llegan a Gabá, y la primera solución es que nadie les da hospitalidad. La hospitalidad era algo que practicaba el pueblo de Israel, era algo que ellos tenían muy claro que deberían de practicar. Entonces, quizá uno de los motivos por no quedarse en Jebús e ir hasta Gabá, y porque era noche, decía, es que pues en Gabá sí nos van a dar hospedaje. Pero, tremenda desilusión, se queda en la plaza y nadie le da hospedaje. Sin embargo, la gente los comienza a ver, y no es que estén viendo sus riquezas o estén viendo a la concubina. Adivinen a quién están echándole ojo. Al levita. Al levita le están viendo ahí con algunos ojos de pecado. Dice, y aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín, y moraba como forastero en Gabá. Pero los moradores de aquel lugar eran hijos
de Benjamín. Aparece este hombre anciano, que también era coterráneo de este levita, eran ambos del monte de Efraín, y nos dice que también vivía como forastero, aunque aquí sí lo puedo entender con las personas de Benjamín, porque no había aceptado las costumbres que tenía ya esos ciudadanos de Gabá. Y dice que pues es el único que cuestiona. ¿Por qué no les han dado hospedaje? Y dice el versículo 17, y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo: ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió: pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy, y había ido a Belén de Judea, mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. O sea, ya aquí ya está Efraín, aquí ya pueden ver que venía de Belén, por aquí estaba Gabá, y iban a la zona más remota de Efraín, pero como que me cambia la versión un poquito este levita. Había dicho que quería ir a Gabá y que quería regresar a casa, pero ahorita a esta persona anciana que le quiere dar asilo le dice: es que voy a la casa de Jehová. Eso no había dicho antes. Como que me está cambiando la versión y yo me empiezo a preguntar, ¿no será que está tratando de buscar tantita empatía en este hombre para decir: mira, yo soy levita, voy a servir a Dios, voy a la casa de Dios, así que hospédame porque yo soy un hombre de Dios? Porque de repente, ¿por qué cambia la versión y le está diciendo aquí que iba a ir a la casa de Dios? Sigue la lectura. Nosotros tenemos paja y tenemos forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. Me llama mucho la atención cómo se expresa este levita: no me hace falta nada. Y indudablemente me lleva a pensar en la iglesia de la Odisea, que decía: yo soy rico y me he enriquecido y de nada, de ninguna cosa tengo necesidad. Pero Dios le dice: pero tú no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué falsos conceptos, hermanos, a veces nos hacemos de nosotros mismos. Solo el Espíritu Santo nos puede dar un baño de realidad de lo que realmente somos. Versículo 20 dice: y el hombre anciano dijo: pase a contigo tu necesidad toda, quede solamente a mi cargo, con tal de que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa y les dio comer a sus asnos, y se lavaron los pies y comieron y bebieron. A pesar de que venía del trabajo de este hombre anciano, les da hospedaje. Quizá tenía compromisos al otro día, pero eso no importó. Les da hospedaje, los recibe y les suple las necesidades que el levita decía que no le faltaba nada. No, sí le faltaba un lugar en donde acostarse, un lugar en donde comer, un lugar en donde comer, darle de comer a los asnos, donde lavarse los pies. Todo esto se lo suple este hombre anciano. Y a partir de aquí, hermanos, la historia se convierte en algo muy oscuro y muy tétrico, que pareciera que la historia da un giro completamente sombrío. Dice la lectura: pero cuando estaban gozosos, porque a este levita como que le gustaba la guarapeta, ¿no? Otra vez con este anciano dice que se pusieron a comer y a beber. Cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa golpeando a la puerta y hablaron al anciano dueño de la casa diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. ¿Quiénes eran esos hombres perversos, hermanos? No eran jebuseos, no eran cananeos, eran benjamitas, eran israelitas. Y no es que lo querían conocer y: hola, mucho gusto, mi nombre es fulanito. No, está hablando en términos sexuales. Estos hombres querían violar al levita. Muy parecido a la historia de Sodoma y Gomorra. Muy parecida a la historia. Y vuelve otra vez a mi mente el versículo de Deuteronomio 20:17, donde Dios les da la instrucción de que los destruya completamente al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, como Jehová Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses. Versículo 23. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal. Ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. Hasta aquí el anciano hospedador de Gabá pues está de acuerdo a lo que estamos esperando de un israelita, ¿no? Está defendiendo a las personas que están ahí, está dando la cara por sus invitados. Sin embargo,
Va a cambiar esto un poquito, dice el versículo 24, he aquí, le dice el anciano a los hombres malos, he aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os las sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como les parezca. Y no hagáis a este hombre cosa tan infame. No me imagino la cara de la concubina ni la cara de la hija cuando él mencionó esto. Le está ofreciendo a su hija y le está ofreciendo a la concubina del hombre que las humillen y les hagan todo lo que quieran, con tal de que no toquen al varón. La Biblia se le acusa muchas veces de misoginia por este tipo de pasajes, hermanos. Pero la Biblia no oculta nada, la Biblia narra la historia tal y como ha sucedido. Estos pasajes de la Biblia son, como dice el título de este mensaje, para que los consideremos, para que deliberemos y para que hablemos y tratemos de entender, hermanos, por qué la humanidad llega a tanto. ¿Cómo es que a veces llegamos a tanta maldad? Versículo 25 dice, mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, o sea, el anciano que los había hospedado, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche, hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba hasta que fue de día. Veo sus caras y sí, ¿verdad? La historia está así como que, wow, ¿no? Esto está en la Biblia. Imagínate qué gritos, qué súplicas se oían afuera de la casa, qué ruegos de esta concubina. Todos los hombres la violaron toda la noche y no sé qué más situaciones perversas le habrán hecho. ¿Cómo estaría el levita? ¿Cómo pasaría la noche? ¿Cómo te imaginas que estaría este hombre de Dios dentro de la casa? Bueno, dice la lectura. Y se levantó por la mañana su señor. ¿Cómo? ¿Pudo dormir el levita? ¿Se fue a acostar? Como si nada estuviera pasando. ¿Ya ven por qué no es lo mismo hablar amorosamente que amar a una mujer? De lengua me como un taco, hermanos, pero en las situaciones reales es ahí en donde se ve si se ama o no se ama. Yo sé que no hay justificación, hermanos, para una infidelidad, pero casi puedo entender por qué esta concubina le fue infiel a este levita. ¿Quién quiere estar con un hombre de esta calaña, hermanos? Nadie. ¿Quién quiere darle su hija a un hombre así? Nadie, hermanos, nadie. No estamos hablando de un cananeo, no estamos hablando de alguien que no conoce a Dios, estamos hablando de un israelita, y no solo de un israelita, sino de un levita, de alguien que sirve en el templo. Sigue la lectura, y abrió las puertas de su casa y salió para seguir su camino. Y he aquí que la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Él le dijo, levántate y vamos. Mi hermano, este pasaje lo leí como, 40, 50 veces. Y todas las veces me enojé, hasta hoy también me enojo con este hombre. Todas las veces que lo leí siento así como que, qué poco hombre. ¿Cómo es que este hombre, en la peor noche de esa persona que le fue a hablar amorosamente, las primeras palabras que le diga es, levántate y vámonos? Ni un abrazo, ni un salir a defender, ni un te voy a levantar, discúlpame, no sé, levántate y vámonos. Pero dice la palabra de Dios, pero ella no respondió. Y aquí, hermanos, para minimizar un poquito lo grueso de esta historia, espero realmente que no le haya contestado porque estuviera muerta. Porque si no estaba muerta, todavía odiaría más a este hombre. Dice la lectura, entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, escucha, hermano,
tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Cuerpos desmembrados, hermanos. No es nuevo, ¿eh? Esta semana escuchamos aquí en Puebla noticias de este tipo. Esto ha existido y la maldad del hombre ha existido siempre. Pero este tipo de historias, como yo decía, es para que nos preguntamos, ¿cómo es que llegamos a todo esto? ¿Cómo es que alguien del pueblo de Israel, cómo es que alguien que conoce a Dios, cómo es que alguien que conoce la ley puede llegar a todas estas situaciones? El último versículo del capítulo 19 dice, y sucedió que todo el que lo veía decía, jamás se ha hecho ni visto cosa semejante desde el día en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta el día de hoy. Y llegamos al título del mensaje, tomé estas palabras, dice, considérenlo, deliberen y hablen. La historia no termina aquí, hermanos. Dice que entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre. Obviamente, después de este tipo de noticias, el pueblo se une, dice, no es posible que esto suceda, vamos a impartir justicia. Esto lo vimos en nuestro país muchas veces, ¿no? Marchas, toma de calles, toma de sitios, de ciudades, vamos a hacer justicia, linchamientos. Esto no puede suceder. Se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios 400,000 hombres. De las 11 tribus restantes contra Benjamín, 400,000 hombres dijeron, vamos a hacer justicia por nuestras propias manos. La pregunta sería, hermanos, de estos 400,000 hombres que están a punto de hacer justicia, ¿cuántos tenían concubinas? ¿Cuántos denigraban a sus mujeres? ¿Cuántos se burlaban de sus hijas? ¿Cuántos no respetaban a las mujeres? Porque para hacer justicia, como dice el dicho, somos muy buenos para hacer justicia en las vacas de mi vecino, no en las mías. Y dijeron los hijos de Israel, decid cómo fue esta maldad. Y entonces el varón levita respondió y dije, yo llegué a Gabá de Benjamín con mi concubina, y levantándose contra mí los de Gabá, rodearon contra mí la casa por la noche, con idea de matarme. Otra vez cambiando la versión, el levita, ¿no? No rodearon la casa para matarlo. Lo querían violar. No, me querían matar. Como que este levita hablaba de acuerdo a como le convenía, ¿no? Y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Entonces, tomando yo a mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de Israel. Y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín diciendo, ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabá para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel. Los de Benjamín defendiendo lo indefendible, hermanos. Es como cuando tú te encuentras a una pareja y el hombre le está pegando en la calle y tú te metes y después la mujer te regaña a ti, ¿no? Porque tú te metiste y porque tú no tenías que estar haciendo esto. Defienden lo indefendible. Muchas mamás defienden los vicios de su hijo. Muchas esposas defienden la violencia del esposo. O nosotros mismos muchas veces defendemos una mentira, que sabemos que es mentira, pero como ahora la voy a defender como si fuera verdad, no importando el costo que tenga que pagar. Dice la lectura, sino que se juntaron para salir a pelear contra los hijos de Israel y fueron contados 26,600 hombres, ahora hablando del lado de Benjamín, 26,700 hombres. Dice que había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Este dato es importante, hermanos, porque vamos a entender un poquito. 400,000 contra 26,700 parece una batalla fácil, pero no fue una batalla fácil. Había 700 hombres escogidos que dice que con una honda le atinaban a un cabello. Yo cuando estaba leyendo eso me fui al original porque dije, ¿qué tal si la traducción está mal? Y en lugar de una E es una A, es un caballo. Pues digo, es más fácil atinarle un caballo o un camello, ¿no? Pero no, sí es un cabello en el original, hermano, sí es un cabello. Entonces no solo tenían muy buena
puntería, sino tenían buena vista, porque usted me pone un cabello a mí sin lentes a 20 centímetros, no lo veo, hermano. Estos hombres eran muy buenos, francotiradores. Bueno, sigue la lectura. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo: ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Pareciera algo espiritual, ¿no? Decirle a Dios, bueno, ¿quién se va a enfrentar primero contra nuestros hermanos? Pero si se da cuenta, no le están preguntando si tienen que ir a pelear contra sus hermanos. Ellos ya decidieron que van a ir a hacer la guerra y solo le están preguntando a Dios, ¿quién va de primero? ¿Cuántas oraciones hacemos así, hermanos? Nosotros decidimos lo que es mejor para nuestra vida y ya vamos con Dios y bendice mis planes. Bendice esto que estoy planeando, porque para este tipo de situaciones, hermanos, se necesita mucha sabiduría divina. Y la historia más o menos está así. Israel de un lado, Benjamín del otro, 400,000 de un lado, 26,700 del otro. Primer enfrentamiento. Mueren 22,000 hombres de Israel. Ni uno de Benjamín. Segundo enfrentamiento. Mueren 18,000 hombres de Israel. Ninguno de Benjamín. Como que dicen, no, ya, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Estamos haciendo justicia? ¿Por qué Dios no nos está ayudando? ¿Por qué Dios no nos está bendiciendo? Y va a un tercer encuentro. Dice que el pueblo de Israel va otra vez con Dios chillando y dice: Señor, ¿por qué pasan estas situaciones? Si nosotros te preguntamos, bueno, le preguntaron nada más que iba de primero, no le preguntaron si tenía que ir a la guerra. Y vuelven a ir a la guerra contra Benjamín, pero ahora cambian la estrategia. Dice que van y se hacen como que van perdiendo porque ya se dieron cuenta que los buenos son los de la onda y si no los sacan de ese lugar, pues van a seguir muriendo la gente. Entonces hacen como que van perdiendo, tratan de que los sigan. El pueblo de Benjamín sale y los quiere aniquilar ya. En esa situación mueren 30 personas más del pueblo de Israel. Sin embargo, cuando ya logran sacar a los de Benjamín, dice que llegan 10,000 hombres escogidos a las ciudades de Benjamín, les prenden fuego, matan a todos, destruyen animales, todo ser vivo, a tal grado, hermanos. Ahí no se ve mucho. Pero solo quedan de la tribu de Benjamín 600 hombres vivos. Exterminaron casi a toda la tribu. Solo 600 hombres se quedaron vivos. Y dice el capítulo 21, perdón, y dice, termina el capítulo 20, versículo 40, y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada, así los hombres de cada ciudad como a las bestias, y todo lo que fue hallado, asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. Y quiero terminar esta trágica historia con el versículo 6 del capítulo 21. Y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín su hermano y dijeron: cortada es hoy de Israel una tribu. ¿Qué historia? Espero que Dios me haya dado el poder para poderla explicar de forma resumida. Pero la pregunta es, hermanos, ¿quién ganó? ¿Quién ganó en esta batalla? ¿Quién perdió? ¿Se hizo justicia? ¿Creen que el levita se haya sentido mejor después de que vio que el pueblo, casi la tribu de Benjamín fue aniquilada? ¿Creen que el padre de la concubina sintió alivio al ver toda esta matazón? Esta historia no es desconocida, tristemente, para nosotros, hermanos. Mi México, nuestro México, historias de este tipo todos los días. Historias escalofriantes, historias obscuras, en donde el corazón del hombre es el protagonista. Santiago nos dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten también en nuestros cuerpos?
La Biblia nos dice que lo consideremos, que lo deliberemos y que lo hablemos. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Un problema espiritual, hermano, el levita, no ejerciendo su llamado al ministerio, viviendo en una región remota, sin gente, él era para trabajar con la gente, no casándose con su esposa. Una situación espiritual la lleva a un problema de pareja. Todos nuestros problemas espirituales, hermanos, le van a afectar a nuestra pareja, le van a afectar a nuestros hijos, y eso después se convierte en un problema familiar. Entra el suegro, entran los abuelos, entran los papás, y todos preocupados por las situaciones y los problemas. Y imagínate, todas las familias así se vuelven un problema de una ciudad, y el problema de una ciudad se vuelve en un problema de una nación. Estamos en época electoral, hermanos. Y si tú como cristiano sigues pensando que la solución para que México deje de ser violento, para que México se pueda ver todo este tipo de escenarios, es votar por X o Y partido, no has entendido el mensaje, hermanos. Nuestro mandamiento es: id y haced discípulos. ¿Lo estás haciendo? Solo así vamos a cambiar al mundo, hermanos. No haciendo marchas, no rayando paredes, no tomando colonias, no quitando la ciudad del agua. Si tú hoy no tienes un discípulo, hermano, no has entendido el llamado. Sigues pensando que votando, que haciendo, que poniendo en las redes. Quiero que la Biblia misma nos dé un cierre de esta lección. Efesios capítulo 4, versículo 17. Dice, por parte del Señor, le puse en traducción del lenguaje actual como cierre de esta trágica historia. Dice el Señor: ahora les pido de parte del Señor Jesús que ya no vivan como los que no conocen a Dios. En la mañana de la escuela dominical decíamos, entonces, ¿es posible que un cristiano viva como alguien que no conoce a Dios? Sí, es posible. Que Pablo le está escribiendo a la epístola a la iglesia en Éfeso: ya no vivas como los que no conocen a Dios. ¿Y cómo viven los que no conocen a Dios? Pues ellos viven de acuerdo con sus tontas ideas. Seguir pensando en Egipto en lugar de estar viviendo la plenitud que nos da Canaán. Seguir pensando en cosas vanas, en cosas terrenales, en satisfacción de placeres, en cosas finitas. Dice la Biblia, son gente ignorante y terca. ¿Cuántas veces Dios nos ha mostrado qué es lo que debemos de dejar? ¿Qué es lo que debemos ya quitarnos de ello? Y seguimos en nuestra terquedad, que no entiende nada y por eso no disfruta de la vida que Dios da. ¿Te parece aburrida la vida cristiana, hermanos? ¿No estás feliz? ¿No estás disfrutando tu relación con Dios? Es momento de preguntarnos si no estaré viviendo igual que una persona que no le conoce. ¿No estaré terco aferrándome a cosas que Dios me ha mostrado que tengo que dejar ir? Y que por eso no estoy disfrutando mi relación a plenitud con Cristo. Dice, han perdido la vergüenza. Se han entregado totalmente a los vicios y hacen toda clase de indecencias. Otra parte de la Escritura dice que tienen cauterizada la conciencia. Y es ahí donde nos quiere llevar el diablo, en donde ya no sientas vergüenza por tu pecado, en donde te caes y ya no te levantes, en cuando digas, es normal, todo el mundo lo hace. No nos hace falta nada, decimos, pero no sabemos que somos un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Recuerda que estas personas no eran personas que no conocían a Dios, eran personas que conocían a Dios y llegaron a esta barbaridad. Dice esto, pero esto no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, porque ustedes oyeron el mensaje acerca de Él y saben vivir como Él manda, siguiendo la verdad que Él enseñó. No te hagas, sabes vivir bien, sabes vivir la verdad. Tú sabes lo que tienes que hacer. Por eso, ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su mala manera de vivir. No es que ya no tengamos malos deseos, pero cuando tus malos deseos dirigen lo que tú estás haciendo, tienes que hacer un alto. Los pobladores de Gabá habían perdido la vergüenza y los malos deseos dirigían su mala manera de vivir.
Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad. Todo comienza en nuestra mente, hermanos. Todo está aquí. Pero para cambiar completamente nuestra mente, tenemos que darnos un baño de honestidad primero. Debemos ser honestos. A mí me llama mucho la atención cuando le preguntas a un cristiano: ¿y qué te ha mostrado Dios? ¿De qué te has arrepentido? No, yo estoy bien. ¿Estás bien? Sí, no, yo llevo como 10 años en santidad. ¿De verdad? Yo digo que cuando una persona está así, ya Dios se lo lleva y dice: ya estás listo para estar en mi presencia. Pero si estamos aquí, hermanos, es porque todavía tenemos cosas que mejorar. Y si tú no sabes qué cosas tienes que mejorar, estás completamente siendo deshonesto contigo mismo. No es cambiar un 10% mi manera de pensar, o la mitad de cómo pienso, o algo considerable, sino es completamente, o sea, que todo lo que estoy pensando no sirve. Sigo pensando que la venganza es buena. Pues ya decía el chavo que mata el alma y la envenena. Y la Biblia dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Sigo pensando que chismear es bueno. Yo ya no siento nada si digo malas palabras, ya no siento nada si veo a una mujer indecentemente, ya no estoy luchando contra mi ira, ya no estoy luchando contra mi envidia. Esta mañana, si esta historia tiene que servir para algo, hermanos, es para que nos demos un baño de honestidad. No estamos exentos, como decíamos en la mañana, de caer. Mire el que esté firme, dice la Biblia. Mire que no caiga. Por eso dice: ya no deben mentirse los unos a los otros. ¿Cómo estás con la mentira, hermano? Todos nosotros somos miembros de un mismo cuerpo, así que digan siempre la verdad. Ni para maximizar, ni para buscar empatía como hacía Levita, ni para hablar amorosamente y convencer a las chicas. Ya no hablen mentira. Ni para minimizar, y bueno, es para que no quiero pedir perdón, entonces minimizo las cosas, o no quiero reparar un daño, entonces minimizo lo que hice. Si se enojan, no permitan que eso les haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día, ni deben darle al diablo oportunidad de tentarles. ¿Cómo andamos con el enojo? El enojo en sí no es malo, hermanos. El enojo es un sentimiento que Dios nos dio y nos hizo a su imagen. El problema es cuando todo el día andas enojado. Cuando eres como Hulk, ¿no? Que ese es, como dice Hulk, que ese es mi mayor talento, no sé qué, ¿no? Vivir enojado todo el día. No estamos hechos para eso. Jesús dijo, la Biblia dice que Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. No los mandamientos, mis mandamientos. Y uno de los mandamientos que da Jesús, dijo en Mateo capítulo 5, dice: oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás. ¿Cómo andamos con el homicidio, hermanos, esta semana? ¿Nadie? ¿No? ¿Todos bien? Pero dice: y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero, dice Jesús, siempre del pero viene lo interesante, ¿no? Tu esposa te dice: eres un buen esposo y eres trabajador, pero viene algo. Jesús dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Sí o no necesitamos ser honestos, hermanos? ¿No será que tenemos todos estos hombres, toda esta situación de Gabá, todos estos hombres que rodearon la casa, tenían algo adentro, algo, no sé quién les había hecho tanto daño? El descuartizar un cuerpo es algo que viene de adentro. El destruir a tus hermanos casi completamente es algo del enojo. La Biblia dice que es una puerta para ser tentados por Satanás. La ira del hombre, vuelvo a decir, Santiago 1:20, no obra la justicia de Dios. Podemos terminar como el pueblo de Israel, arrepentidos de nuestras obras. Dejen de estar tristes y enojados. No griten ni insulten a los demás. Dejen de hacer el mal. Por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros y perdónense así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. ¿Quieres cambiar el país, hermano?
Comienza por nosotros mismos. Comienza por ser tremendamente honesto y decir en qué estoy pensando todos los días, qué es lo que tengo que cambiar, qué me está dejando no ser feliz con mi relación con Dios, y entregárselo a Dios. Cambiemos nuestra mente, dejemos las ideas tontas, como dice, dejemos de gritar, insultar, comencemos a practicar ser buenos con los demás y ser compasivos. Para que a través de eso, hermanos, anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios es un Dios de reconciliación. Por eso quiero terminar con esto, hermanos. Termina este pasaje diciendo que debemos perdonarnos como Dios nos perdona. ¿Cómo andamos practicando el perdón, hermanos? Nos toca dar el primer paso, hermanos. Nos toca pedir perdón, aunque no hayamos sido los que causamos el enojo. Nos toca echarnos la culpa. ¿Cómo? Estás mal. Eso ya es mucho. Dice, como Dios nos perdonó. ¿Cómo Dios nos perdonó? ¿No se echó la culpa de todo lo que tú y yo hicimos? Y esa fue su forma de perdonarnos. ¿Quieres cambiar el país? ¿Quieres cambiar tu matrimonio? Échate la culpa. Porque esa es la forma en que Dios nos perdonó. Pide disculpas. No grites. No digas mentiras. Y entonces vamos a saber y vamos a ver lo que es vivir la vida en plenitud con nuestro Dios. Considérenlo, delibérenlo y háblenlo.